usando, porque es una operación simple y es una operación limpia. Cuando las alternativas que se han desarrollado con métodos, básicamente por métodos de adsorción, y son métodos que, es cierto, una operación es más económica, una operación, no consume energía, claro. Pero es una operación que requiere como 3 o 4 antes y 3 o 4 después. En cambio, en la destilación es una sola operación, llenamos la columna, listo. Y el costo no siempre es mayor, ¿no? A pesar del gran consumo de energía, cuando tú cuentas todo el proceso completo, la destilación sigue siendo una operación más conveniente. Ahí está, dice, aunque la eficiencia termodinámica de destilación no excede del 10%, no hay otros procesos de mejor eficiencia para la separación y la destilación está entre los más baratos considerando el costo global del proceso. O sea, para toda la operación hasta conseguir el producto, generalmente la destilación sigue siendo en ese conjunto más barato. Como una sola unidad, sí consume más energía, pero en los otros procesos hay varias cosas por hacer. Entonces en eso hay más costo de equipo, más difícil la operación, más personal que está involucrado, etc. La destilación sigue siendo la actividad en realidad una de las operaciones más usadas y más estudiadas. Por ejemplo, ya a partir de esa época de lo que estoy diciendo, que es más o menos el año 2000 más o menos, ¿no? A partir del año 2000 hay una nueva operación, por ejemplo, que se llama la pervaporación. Es una operación de destilación en la que se bloquea la transferencia utilizando membranas. O sea, se bloquea el paso del líquido y se permite el paso del gas, o sea, de los vapores. Entonces la separación es más eficiente, pero el costo todavía sigue siendo mayor porque el costo de las membranas es todavía alto. Así hay varias cosas que se están desarrollando. No es una operación muerta ni obsoleta. Esta es una operación de destilación simple, es como decir una olla, la caliento, sale vapor, condenso lo que está saliendo y ese condensado debe tener una separación de componentes. Por ejemplo, nosotros en el Perú hacemos el pisco de esta manera. En la operación del pisco, metemos aquí el jugo del mosto, destilamos, lo que cae hasta cierta cantidad lo botamos, luego seguimos la operación, lo que cae, eso es el pisco. Y lo que queda, se usa pues en otras cosas. Igual lo que queda acá se usa en otras cosas. Y eso nos diferencia un poco de la forma en la que hacen en Chile lo que ellos llaman pisco. Aguardiente. Es un aguardiente diferente. ¿Por qué es la diferencia? Creo que acá hay una... No, esta es otra forma de destilación. La operación que hacen allá en Chile es una operación de destilación fraccionada. Es decir, acá tienen un sistema que permite la subida del vapor y la caída del líquido. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que tienen los chilenos al hacer su pisco es tratar de conseguir, digamos, la destilación, pero buscando productos químicos que le dan la característica a su pisco. En el Perú eso está prohibido hacerlo, ¿no? Si alguien hace eso, no le puede llamar pisco a lo que hace. Lo que nosotros hacemos es más simple, probablemente
tiene tanta producción, ¿no? Porque desperdiciamos una buena cantidad al inicio y una buena cantidad al final. Los chilenos utilizan todo, ¿no? Pero a cambio de eso nuestra calidad es mucho mejor, porque los aromas, los sabores, todo eso pues se mantiene. Lamentablemente no saben los chilenos o no quieren darse cuenta, no sé cómo será, que no es la cuestión de la sustancia química la que le da la característica al licor, ¿no? Sino es la combinación de los sabores, los colores, todo eso es el pisco, ¿no? Ustedes ven las propagandas o la gente que hace, ¿no? cómo hace la apreciación del pisco, hasta el color que ustedes, ¿no? Lo vi una vez a este señor que es el que más ha promovido el pisco, que dice, ¿no? Miren, ustedes agarran el pisco así con la luz, ¿no? Y fíjense ese destello que sale, ¿no? Qué borracho. Yo nunca lo he podido ver, ¿no? Hago el intento, ¿no? Pero sí puedo reconocer el sabor y el olor, ¿no? O sea, no es un simple alcohol, no es alcohol, ¿no? Es una mezcla de aldehídos, cetonas, no ácidos, pero sí sustancias aromáticas, ¿no? Compuestos ésteres. Todo eso es lo que le da la característica pues, al pisco, si no sería un vil alcohol, ¿no? Agarro un alcohol medicinal y me lo tomo, ¿no? Lo diluyo con agua y me lo tomo, digo que es pisco, ¿no? Así no es cierto? Bueno, entonces, esto es una de las cosas que nosotros hacemos acá. Maíz, a lo que sale del maíz. Ajá, le llamamos pisco. Del maíz también sale un alcohol. Sí, el igual etanol. como ustedes hacen la papa y sale un alcohol. Sí. Pero no es pisco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, del maíz salen una serie de elementos que son, por ejemplo, sale el penteligitol, que es un alcohol con cadena media rara, o sea, hay una variedad de sustancias de 5 carbones, de 5 carbonos en la cadena. En cambio, de la uva salen alcoholes de 2 y de 3 carbonos, no salen de mayor cantidad. Cuando se le calienta para que se produzca la fraccionamiento, que es lo que hacen los chilenos, ahí hay reacciones entre los productos y empiezan a formarse cadenas más largas. Diferente. Es por eso el sabor que cambia. Entonces el sabor va a cambiar. Ahora, el maíz. Morado, ajá. El maíz. Bueno, hacen en México, hacen una destilación del maíz con una de sus plantas típicas allá que se llama el mezcal. Entonces ahí sale la mezcalina, que aparte tiene un poquito de características un poco alucinógenas, ¿no? Esa no sabía. Esa es otra cosa. ¿Cómo se llama? Los mojitos, estos. El tequila, por ejemplo, el tequila es de maíz. Porque ellos tienen más maíz, pero no tienen uvas. Claro. Nosotros tenemos uvas en cantidades, entonces para nosotros la uva. Y mira la diferencia. Nuestro pisco es directamente de la uva. No es como en el caso de Chile, que hacen vino y lo que les sobra de lo que han hecho el vino, quieren hacer ¿no? Hacen fermentar el resto y quieren sacar, o sea, quieren exprimir al máximo. Con razón. Está bien, ese es su estilo, pues, ¿no? Ese es su estilo. Por eso es que los chilenos tienen una producción 10 veces lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, directamente hacemos, ustedes han visto en las propagandas o si conocen,
las plantaciones son directamente, por ejemplo, de uva quebranta solo para pisco, no hacen vino con eso, no hacen vino, directamente para pisco. Hay uvas para vino y solo para vino, hay uvas para pisco y solo para pisco. No es como... En Chile hacen primero el pisco, primero el vino y los ollejos, todo lo que queda de haber hecho la mezcla, lo acondicionan para hacer su aguardiente. Pues, es su Claro. estilo, es su estilo, cada quien con su estilo. La papa se hace en vodka, Claro, también. se hace en vodka. En Escocia, o acá en Cuba, etcétera, del roble se añeja el roble, y del roble también sale un alcohol, que es el ron, ¿no? Es famoso. En Rusia, El arroz. también de la papa hacen un vodka, ¿no? En Escocia hacen el whisky a partir de ciertas maneras que ellos también tienen. O sea, hacen una fermentación, lo ponen ahí en unas tinajas de madera, ¿no? De las maderas que ellos tienen, y el sabor de la madera pasa al whisky. Y ustedes deben haber probado el whisky, ¿no? Es un licor que tiene alcohol, pero tiene también otros sabores y otras cosas. Digamos que universalmente nosotros tomamos el alcohol, pero con variantes de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, en Italia hay el Campari. ¿Ustedes han visto o conocen el Campari? El Campari es un licor medio colorado que tiene casi 50% de alcohol. O sea que ustedes lo toman y no dura mucho. Pero el Campari es riquísimo porque es hecho con unas raíces que hay en Italia, unas raíces que justamente le dan el color rojo al licor. Entonces lo fermentan y sale riquísimo. En Moquegua es famoso el licor de Damasco. Es el licor de Damasco que se le echa el aguardiente de uva, del pisco, ¿no? Que es un alcohol bastante concentrado, pero se deja fermentando o macerando el damasco. El damasco es una fruta que se parece al durazno, en la forma nada más, ¿no? Se deja macerando 1 año, 2 años, 3 años, y es tal la capacidad pues, del alcohol, ¿no? Que prácticamente disuelve a la fruta y hasta la pepa la abre. Y ustedes ¿alguna vez han intentado morder una pepa de durazno? Duro, ¿eh? Hasta que se le rompe el diente, ¿no es cierto? Pero con esto, en la fruta, el alcohol suaviza tanto a la pepa que ustedes pueden esa pepa, la muerden y le sacan la pulpita, ¿no? La pulpita que viene en la pepa, y ese es otro gusto más. O sea, no es solamente la cuestión del alcohol, sino es la combinación de los otros sabores con los que se hacen estos licores. Bueno, pero la clave de todo es la destilación. Y en el caso de nosotros es la destilación en alambiques, ¿no? Los alambiques son así como este de acá, así como este es el equivalente de un alambique, que tiene un destilador, acá tiene un cuello así largo y aquí viene un tubo por donde pasa el agua para que se condense. Pues ese es un condensador. Bien, esta es una operación de destilación por arrastre de vapor. Aquí está simplificado. Esto, digamos, es agua. Se vaporiza el agua como vapor, pasa por un líquido
y arrastra los componentes de alto peso de ebullición. Por ejemplo, esto es lo que se hace para extraer los aceites esenciales. Los aceites esenciales normalmente son delicados. Si ustedes los calientan demasiado, se descomponen. Rápido Ya no se sirven descomponen. como aceites Claro. esenciales. Entonces, para evitar que se descompongan, una de las formas que se tiene desde la época del Renacimiento es esta operación por arrastre. El arrastre consiste en que hay una ebullición heterogénea entre el aceite, que es no miscible con el agua, y entre los dos ebullen, o sea, hierven, digamos. El agua hace hervir al aceite a pesar de que solo herviría a, ponte, 200 grados centígrados, pero se descompone. Entonces el agua con el aceite hierven juntos a 90-95 grados centígrados, dependiendo del punto de ebullición del. O sea, la mezcla heterogénea hierve La una menor. mezcla, el punto de ebullición baja, ¿no? Claro. Y de esa manera salen los aceites esenciales. Y bueno, acá se separan después porque el agua y el aceite pues, no son visibles. Esta es una forma. Y esto es lo que se hace en la destilación del petróleo. En la destilación del petróleo, el petróleo crudo que entra a una columna de destilación, Claro. se le mete vapor vivo. El vapor vivo produce la separación de los componentes y el vapor sale por arriba, ¿no? Junto con algunos otros componentes. ¿Qué se le llama vapor vivo? Vapor vivo es un vapor que está a una temperatura por encima de la temperatura de ebullición. Por ejemplo, si es atmosférica, la temperatura de ebullición es 100 grados, ¿no es cierto? Entonces Claro. yo meto ese vapor sobrecalentado a, por ejemplo, 200 grados centígrados. Vapor sobrecalentado. Es un vapor sobrecalentado, a eso se le llama vapor vivo. Profe, ¿y por qué en la mezcla de agua con el aceite esencial tiende a disminuir la temperatura de ebullición? Eso, ¿qué propiedad se le puede relacionar? Básicamente por lo siguiente. Cuando tú tienes una mezcla de dos sustancias miscibles que Claro. cumplen la ley de Raoul, ¿no? La ley de Raoul dice que la presión de la mezcla, lo voy a llamar P, es igual a la fracción de el componente A por su presión de componente puro más la fracción de B por claro. su presión de componente puro, Sí. a la De vapor. temperatura en la que se encuentra. Esta es la ley de Raoul. Pero cuando se trata de una mezcla no miscible, que es una mezcla heterogénea, la presión es igual simplemente la presión de A más la presión de B. Ah, O sea sí. que ya no participan las fracciones. Y como no participan las fracciones, esto siempre va a ser menor que 1, ¿no es cierto? O sea que multiplicado me da un número menor. Y esto menor que 1. Entonces, cuando yo solamente tengo así, las presiones de componente puro de cada uno de los componentes simplemente se suman a la temperatura que corresponde. Y para que hiervan, tienen que llegar a la presión atmosférica. Claro. Entonces, siempre esto va a ser menor que la temperatura de ebullición del agua. Porque solamente así sería del agua. Si no estuviera esto, Por eso baja. esto tendría que ser una atmósfera, ¿no es cierto? Ah, ya. Pero como existe ya esto no necesita llegar a una atmósfera. Y si no llega a una atmósfera, quiere decir que la temperatura de la ebullición combinada es menor. Mientras mayor es la presión de componente puro de la otra sustancia, más baja es la temperatura de ebullición. Entonces hay algunas sustancias que se consiguen de esta manera a temperaturas de 40-50 grados centígrados. ¿Por qué? Porque el otro componente tiene una presión de componente puro relativamente alta, casi comparada con el agua.
Ok, profe, gracias. Bien, esta es una destilación que se llama destilación flash. La destilación flash consiste simplemente en que hay una corriente que está a una cierta presión y temperatura que repentinamente entra a un ambiente de menor presión. Entonces, al caer a menor presión, hay una vaporización parcial. Una parte se vaporiza y la otra parte cae. Y esto se hace porque, como es una operación súbita, es una operación adiabática. O sea, una parte se vaporiza y le quita un poco de calor al otro, que es el que se queda en el piso, o sea, se va hacia abajo. Es una operación muy usada también en la industria, la destilación flash. Esta es la destilación fraccionada. La destilación fraccionada tiene, o sea, esta destilación fraccionada tipo batch tiene, igual como antes hemos visto un balón, se produce la vaporización, pero lo que tiene acá obliga al vapor a condensarse. Entonces el vapor sube y se encuentra con que haya otro vapor que llegó antes, que ya se condensó y está cayendo. Entonces entre los dos hay una mezcla y hay una operación también de equilibrio. Y de esta manera se fuerza a que haya una separación de componentes. Y la separación de componentes, si son más de dos, se van, digamos, concentrando en diferentes partes de la columna. De tal manera que por acá están los más pesados, por aquí están los intermedios, por acá los... Se parece a la desorción. Claro. Que en columna empacada, lo que usted explicó. Sí. Eso lo parece. Claro, igual eso es lo que hacen los chilenos con sus operaciones. Ya. Que tratan de sacarle este poquito, como no lo voy a quitar, no cuesta. Entonces lo tratan de separar. Muy bien. Y bueno, esta es la columna típica de destilación fraccionada que nosotros vamos a estudiar, que consiste pues en que hay múltiples platos y cada plato tiene una operación de equilibrio. O sea, en cada plato hay un equilibrio. Y la repetición de estas operaciones de equilibrio hacen que los componentes se vayan distribuyendo. Si fueran muchos componentes, cada componente se va ubicando en una cierta parte de la columna. En el caso de solamente dos componentes, lo que ocurre es de que esa separación hace de que poco a poco el componente más liviano se va purificando hacia arriba y el otro componente se va purificando hacia abajo. De esa manera separamos los componentes. Ahora hay variantes para esta operación de destilación. Esta es una columna de platos. También hay operación de columnas empacadas. Este es un ejemplo de empaque que se llama empaque estructurado, pero tenemos igual las campanas de burbujeo, los platos perforados, las columnas de válvulas, en fin, hay una variedad igual que lo que hemos visto. Bueno, esta es una simulación desarrollada en HYSYS para representar la destilación que puede ser binaria o multicomponente. Cuando es de múltiples componentes, el objetivo es separar cada componente por cada lado. Y el número de columnas necesaria para separar n componentes es por lo menos n-1. O sea, si yo tengo 5 componentes y los quiero separar a cada uno por separado, entonces necesito mínimo 4 columnas. 4 columnas para 5 componentes. Y hay variantes de la destilación azeotrópica homogénea, cuando todo forma una sola fase líquida, cuando
cuando se mezclan por completo, y la destilación heterogénea cuando una parte de los componentes de la mezcla no se mezclan con algunos otros componentes. Como por ejemplo la destilación del agua con el alcohol y con el benceno. El benceno y el agua no se mezclan. El alcohol se mezcla con el agua y también se mezcla con el benceno. Esa es la Aquí hay zoetrópica. variantes en las operaciones de las columnas. Hay sistemas complejos en una columna o columnas múltiples para integración de calor, procesos. Bueno, aquí ya la cosa se empieza a complicar. Afortunadamente no lo vamos a ver nosotros en nuestro curso. No. Nosotros vamos a ver lo más simple de la destilación, que es la destilación binaria. Y van a ver que es tan fácil que a fin de Pasa con semestre